sociólogo venezolano con estudios de posgrado en Historia Latinoamericana en la Universidad Católica Andrés Bello, Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y Estudios Liberales en la New York University. Su trabajo como docente universitario se inició en 1973 en la Escuela de Sociología y de Estadística de la Universidad Central de Venezuela, al igual que en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Estuvo de investigador invitado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de Cambio Social en Venezuela en la Escuela de Ciencias Políticas y de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Cátedra de Diplomacia Venezolana en la Segunda Guerra Mundial, organismos internacionales y políticos y transformación del Estado venezolano en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María. Dentro de sus responsabilidades profesionales, ha estado de director general de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal Funda Común, responsable del programa de estudios prospectivos y ecológicos de la Universidad Simón Bolívar, responsable del programa de estudios universitarios supervisados de la Universidad Simón Rodríguez y director del programa de recursos humanos de la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, Ordiplan. Su actividad política lo ha llevado a estar de alcalde de la ciudad de Caracas 1990-1992, candidato presidencial en 1973 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y en la actualidad es profesor invitado de esta ilustre universidad, dictando una cátedra de cambio sociopolítico. Señoras y señores, no sin antes darles las gracias por su presencia, con ustedes el licenciado el doctor Claudio Fermín. Quienes han tenido la iniciativa y la gentileza de prestigiar nuestro Paraninfo, señoras, señores, quienes también nos distinguen con su cálida presencia, gracias a ustedes por atender esta invitación. Señor Rector, distinguidas autoridades de nuestra universidad, señor Director de la Escuela de Ciencias Políticas y señor Director Coordinador de la Cátedra Rómulo Betancourt, antes de empezar mi reflexión sobre el 23 de enero, quiero testimoniarles mi más honda gratitud por esta distinción de la que soy objeto. Poder expresar mis pareceres, poder tener el privilegio de exteriorizar lo que creo es relevante o más importante de este proceso histórico, es una gran oportunidad. La agradezco muy de veras. En noviembre de 1957, estaba de presidente en nuestro país el general Marcos Pérez Jiménez. El general Pérez Jiménez entraba así en su 10º año de poder. Era su 5º año como presidente constitucional, pero ya antes había estado 5 años siendo el factor principal
de una junta militar primero y de una junta de gobierno después. En términos coloquiales, podríamos sin mayor precisión afirmar que el general Marcos Pérez Jiménez tenía entonces 10 años como el hombre fuerte de Venezuela, el jefe del Ejecutivo. Cuando se tiene tanto poder, llega un momento en que se mimetiza el poder con la persona. Cuando se tienen valores totalitarios, cuando se asume una especie de condición mesiánica según la cual nada puede existir sin uno, se adoptan actitudes que en ese momento quizás no se comprendan, pero que luego se ven con nitidez. El presidente Pérez Jiménez era todo el poder, todo. Y eso le llevó a ciertos desplantes. Se dirigió al Congreso de la República en noviembre de 1957 y no obstante que la Constitución Nacional que él mismo había reformulado en 1953 nada decía sobre eso, el presidente planteó que él convocaría un plebiscito en vez de elecciones. Es decir, los venezolanos de entonces no podrían escoger entre una u otra persona para dirigir los destinos de Venezuela, sino que se limitarían a decir si estaban de acuerdo en que él siguiese o no, sí o no. Un plebiscito. Este plebiscito era una maniobra, un ardid para reelegirse, para continuar en el poder. Ahora, no era la reelección simplemente de un jefe político y militar, era la continuidad de un tipo de gobierno. Era un gobierno de terror, era un gobierno desde el que se habían cometido asesinatos de Estado, era un gobierno con graves violaciones, recurrentes violaciones a los derechos humanos, y todo esto era de tanta gravedad que no obstante que el gobierno del general Pérez Jiménez tenía una inclinación tecnocrática, de desarrollismo, de vencer la naturaleza, y había construido obras muy importantes, embalses, viviendas, carreteras. Sin embargo, toda esa obra de infraestructura era opacada, era disminuida en el ánimo popular frente a la obscenidad del terror, de haber conculcado los derechos humanos, del atropello al Estado de Derecho, de los asesinatos, de la existencia en Venezuela de campos de concentración. Ese era, no el único, pero el rasgo que la Venezuela de entonces sentía como el más protuberante del gobierno de Pérez Jiménez. Cuando el general Pérez plantea el plebiscito, esto entonces sirve como un detonante para que muchos sectores del país, por supuesto temerosos frente a tanta represión, descoordinados entre ellos, pero reaccionaron. Unos meses antes, el mes de junio de 1957, se había constituido en Venezuela un organismo de coordinación política entre partidos políticos. Los dirigentes de Unión Republicana Democrática y los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela conformaron en una iniciativa realmente valiente un organismo llamado Junta Patriótica en junio de 1957. Y unos meses después, en el mes de agosto, se le sumaban a esa Junta Patriótica los partidos Acción Democrática y COPEI. Así que la Junta Patriótica actuaba como una especie de coordinadora de los partidos políticos. Cuando el presidente Pérez Jiménez convoca al plebiscito en noviembre ante el Congreso de la República, inmediatamente la Junta Patriótica reacciona, y no había terminado el año cuando la Junta Patriótica llama a que las Fuerzas Armadas se manifiesten. Un llamamiento atrevido. No estaba llamando a los ciudadanos, no estaba llamando a otros partidos, llamaba a las Fuerzas Armadas
que eran los respaldantes más importantes del gobierno del presidente Pérez Jiménez, quien se ufanaba además de estar al frente de un gobierno del ejército, de un gobierno militar. Ante ese llamamiento de la Junta Patriótica, no digo yo que esa haya sido la causa, pero ante ese llamamiento ocurre algo sorprendente. Unos días después, el 1 de enero de 1958, hay un alzamiento en la base de Maracay, en la base de la Fuerza Aérea de Boca del Río, se alzan los aviadores. 1 de enero de 1958. No, era una noticia sorpresiva, porque era un gobierno de una gran cohesión militar, de una gran homogeneidad militar. Y el general Pérez Jiménez tenía muchos años, mucho antes de ser un factor importante, desde el año 41, 42, se había convertido en un líder del ejército. Hombre brillante, un primero de su promoción, y todo ese liderazgo se había compactado a su alrededor. De tal manera que el alzamiento del 1 de enero de 1958 de la Fuerza Aérea en Maracay deja al país estupefacto, pero no fue el único elemento de protesta. Unos días después, el 7 de enero, los estudiantes marchan y manifiestan en Caracas. Unos días después, el 9 de enero, el gabinete de Pérez Jiménez renuncia. Unos días después, el 12 de enero, el propio Pérez Jiménez tiene que asumir el Ministerio de la Defensa porque ya no tenía confianza, sentía que él mismo debía coordinar las acciones. Unos días después, tratando de darle confianza a un país que estaba alzado, van al exterior, como diciendo ya no gobierno con ellos, Laureano Vallenilla, el ministro del Interior, y Pedro Estrada, el jefe de la Seguridad Nacional, de la Policía Política. Unos días después se van a la calle a manifestar el Colegio de Ingenieros, la Asociación Venezolana de Periodistas, como entonces se llamaba, las federaciones obreras, los gremios profesionales. A todas esas manifestaciones, imagínense el clima como estaba en ese entonces de convulsionado, le sigue el 21 de enero una huelga de la prensa. Y de inmediato, junto con la huelga de la prensa, estalla una huelga general. La respuesta fue que el 22 de enero, el día siguiente, se alzaron los oficiales en la escuela militar, lo que hoy es la Academia Militar de Venezuela. El 23 de enero, el presidente Pérez Jiménez huía del país. Es decir, no hubo ya una confrontación ulterior, sino que huyó. Se fue de Venezuela hacia República Dominicana. Esta es una crónica ligera, muy sucinta, de lo que fue el derrocamiento del presidente Pérez Jiménez. Y ese derrocamiento que culmina con la huida del general Pérez hacia Santo Domingo el 23 de enero es lo que podríamos cronológicamente llamar el 23 de enero de 1958, su derrocamiento. Pero el hecho cronológico no es lo que más ha concitado la reflexión de historiadores, de politólogos, de pensadores, de comunicadores. Lo que más ha llamado la atención es todo el proceso de concertación, de entendimiento entre diferentes factores que cuajó a partir del 23 de enero de 1958. Al presidente Pérez Jiménez le sucede el oficial de más alta graduación, era un marino, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, y el contraalmirante Wolfgang Larrazábal asume entonces la presidencia de una junta militar. Y esta junta militar estaba integrada además por 4 coroneles: el coronel Carlos Luis Araque, el coronel Pedro José Quevedo, el coronel Roberto Casanova y el coronel Abel Romero Villate. Pero resulta que en el alzamiento del 1 de enero, los últimos 2 coroneles, Abel Romero y Roberto Casanova, habían tenido una participación solidaria con el gobierno. Y eso generó que hubiese protestas callejeras muy fuertes, lo que debido en que inmediatamente esa junta tuvo que reformularse en pocas horas, y siendo apartados Roberto Casanova y Romero Villate, se dio entrada a 2 empresarios de prestigio,
Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Por eso que ustedes encontrarán en los libros de historia un cambio en la denominación. En un primer momento es una junta militar que pasa a ser una junta de gobierno inmediatamente. Lo interesante en este proceso es que la junta de gobierno, así conformada, inmediatamente convoca a elecciones dentro de un año. Inmediatamente. Libera a los presos políticos y los exiliados regresan a Venezuela. Fíjense esas tres medidas iniciales, que son medidas de distensión. Convoca elecciones a un año, libera a los presos políticos, los exiliados, que eran centenares, regresan. Pero esto no era tan sencillo, instrumentarlo. Las Fuerzas Armadas estaban blindadas alrededor del presidente Pérez Jiménez. Existía, además de sus seguidores, una cultura militarista en el poder, una gran aprehensión en contra de los partidos políticos. Esto genera malestar en el propio ministro de la Defensa, el general Jesús María Castro León, y es el propio ministro quien afirma que eso no está bien, que lo que procede es inhabilitar a Acción Democrática y al Partido Comunista, eliminarlos, que lo que procede es la censura en la prensa para poder calmar las protestas, para poder normalizar el país, que lo que procede es un gobierno tutelado por las Fuerzas Armadas. Poner orden. En otras palabras, el general Castro León, proponiendo la inhabilitación de dos partidos políticos, Acción Democrática y el Partido Comunista, proponiendo de manera como política de Estado la censura de prensa y proponiendo el tutelaje de parte de las Fuerzas Armadas, lo que estaba planteando un regreso a la dictadura. Esto no tiene éxito. Inmediatamente, unos meses después, en septiembre, esto de Castro León fue en julio, no había pasado un semestre de la Junta de Gobierno, y en septiembre hay otro alzamiento de Juan de Dios Moncada Vidal, teniente coronel Juan de Dios Moncada Vidal. Fíjense entonces que no fue un clima de quietud, no fue un clima de armonía, sino que la propia Junta de Gobierno ya recibía las respuestas, lo que podríamos llamar la contrarrespuesta de los intereses que se habían creado por tanto tiempo. Inmediatamente después de estas protestas, una de Castro León en julio, otra de Moncada Vidal en septiembre, inmediatamente después, a finales de octubre, se suscribe de parte de partidos políticos un documento, lo ha dado en llamar la crónica periodística primero y ahora la historiografía, el Pacto de Punto Fijo. Eso fue el 31 de octubre de 1958. Por cierto, Punto Fijo no separado como la ciudad falconiana Punto Fijo, sino Punto Fijo de corrido, que era el nombre que tenía la casa de habitación del doctor Caldera, que fue donde se suscribió este entendimiento. El Pacto de Punto Fijo fue suscrito por representantes de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, por representantes del Partido COPEI, Rafael Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernández, y por representantes del Partido Unión Republicana Democrática, que era un partido muy importante para la época, digamos que el segundo en estructura organizativa. Eran Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas. Estos hombres firman en nombre, o estos directivos, estos líderes prominentes, suscriben este pacto. Este es un pacto muy llamativo, porque las personas que en ese entonces en Venezuela, no quienes eran unos niñitos, sino las personas adultas de 30, 40, 50 años, que hace tan solo 10 años habían observado una lucha encarnizada entre AD, COPEI y URD. Porque cuando Acción Democrática gobierna del 45 al 48, la oposición por parte de COPEI y de URD era destemplada. Igual que Acción Democrática ejercía un gobierno en solitario, monopartidista. Eran los inicios de la democracia. Después de ese periodo posgomecista, como lo ha llamado el doctor Esparza, del presidente López Contreras y el presidente Medina Angarita. Acción Democrática gana unas elecciones con gallegos, las gana con amplitud, en una especie de espíritu y de atmósfera clásica. Siente, si las he ganado, debo ejercer el poder.
Unión Republicana Democrática y COPEI, partidos recientemente legalizados por el presidente Medina Angarita, sienten también, y yo le agrego de buena fe, si somos oposición hemos de ejercer nuestra función crítica, pues unos gobiernan porque tienen el respaldo de los votos y otros ejercen función crítica, porque esa es la función de la oposición en los países democráticamente estables. Pero perdieron una pequeña panorámica, que aquel no era un país democrático, aquel era un país distinto, aquel era un país que venía de dictadores, de caudillos, de militarismo, de despotismos. Aquel era un país donde no existía tradición democrática alguna. Si nosotros ponemos a ver que de 1811, cuando se decreta la primera constitución, a 1959, cuando comienzan los gobiernos civiles, hay 148 años. Y de esos primeros 148 años, solamente habíamos tenido el brevísimo gobierno del doctor José María Vargas, los gobiernos de los doctores Tomás Paul y Andueza Palacio, y los meses de Rómulo Vallejo. Es decir, 6 años de gobiernos civiles en siglo y medio. Es realmente para calibrarlo. Bueno, en 1948, 10 años antes, la proporción era aún menor. De tal manera que mi lectura histórica es que se entregan a ejercer gobierno de acuerdo a la voluntad popular y oposición de acuerdo a las reglas del republicanismo clásico, como si estuviésemos en una sociedad con 200 años de tradición en esos menesteres. Y eso trae un desequilibrio terrible. Yo diría que hasta el lenguaje, la retórica, casi nada tenía que envidiarle a aquellos debates horrendos entre Juan Vicente González, Antonio Leocadio Guzmán, Felipe Larrazábal, toda aquella exaltación del exterminio del contrario, de la descalificación del contrario como lenguaje político. Entonces, ver aquellas tres